Y los británicos entonces en el 39 pactan con los musulmanes, con una agrupación ahí de representantes. Uno de los más importantes, desde luego, es el Muftí Hussaini, el Muftí de Jerusalén, una figura muy importante que tiene que salir al exilio, por cierto, después de la revuelta, y se hizo hasta amigo por ahí de Hitler, ¿no? Y se entrevistaba con él y anduvo por ahí en Europa. Y bueno, a los acuerdos que se llegan son varios puntos, pero 3 son bien importantes. Uno, restringir la inmigración judía a Palestina en los siguientes años, en un cierto número de inmigrantes, me parece que son 15,000 al año. La restricción a la compra de tierras, pero el tercero, que es el más importante, es la promesa de otorgarles a los palestinos, judíos y musulmanes, la promesa de otorgarles en un plazo no mayor de 10 años un Estado independiente único, no dividido. Okay. Ese acuerdo, que está plasmado en un libro que se llama el Libro Blanco, el acuerdo, es prácticamente la tumba, es prácticamente el entierro de las aspiraciones sionistas de un Estado independiente. Pero si vemos el año 1939, pues ese año también estalla la Segunda Guerra Mundial, y la Segunda Guerra Mundial cambia absolutamente las reglas del juego en el mundo y desde luego en Palestina. ¿No? Sí, no, porque ahí es donde entra todo este persecución semita, ¿no? Y de algunos grupos, y se genera mucho más. Ahora, Pedro, digo, con todo esto que nos dices, digo, estamos entendiendo un poco más, pues que al final en algún momento vivieron juntos, fueron, digamos, felices, luego hubo promesas incumplidas, se generaron conflictos, luego hubo cierta reglamentación, luego hubo un adueñamiento de territorio porque me conviene a mí, ¿no? Como inglés, como francés, y nos repartimos todo esto. Ahora, si la intención era formar, y al final hay que hacer un Estado único, ¿no? Palestino como tal, ¿por qué hoy hay 2 territorios palestinos? Esa es la gran pregunta. ¿Qué pasó? Si los ingleses se habían comprometido en 10 años darle independencia a Palestina como un Estado unitario, ¿no? Un solo Estado. Lo que sucede es la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial cambia completamente las cosas. ¿Por qué? Porque tenemos la guerra en sí, ¿no? Que es muy importante, millones y millones de muertos, destrucción masiva de Europa, pero también tenemos que ver qué pasa al final de la guerra. Vamos a imaginarnos el continente europeo después de la Segunda Guerra Mundial, porque parecería que se suicida Hitler, firman, ¿no? El 7 de mayo todo, con los aliados y el 9 de mayo con la Unión Soviética, ya terminó la guerra, nos vamos a Japón, bombas atómicas, Guerra Fría, y ya, así nos cuentan la historia. No, el final de la guerra de Europa, ya que terminan los disparos, es verdaderamente dramático. Toda Europa está básicamente devastada. La ciudad menos destruida probablemente la menos destruida tiene entre un 25 y un 30% de destrucción, cuando hay ciudades alemanas y otros lugares, en Francia, en Rusia, en la Unión Soviética, tienen hasta el 80% de sus edificios destruidos. Entonces, es un continente devastado, con epidemias de diferentes enfermedades, especialmente tifus. El tifus campea por toda Europa, ¿no? Se lleva cualquier cantidad de víctimas. Tenemos problemas de hambrunas, tenemos problemas de migraciones, de refugiados. Imagínate cuando termina la guerra, la cantidad de prisioneros, millones y millones de prisioneros soviéticos en campos alemanes, millones de prisioneros franceses, británicos en campos alemanes, millones de alemanes en Francia, en campos en Francia y en Bélgica, las carreteras destruidas, falta de medicinas, ¿no? Todos refugiados que regresan, refugiados que van, trabajadores obligados o voluntarios en Alemania, expulsiones de minorías, como millones de alemanes que fueron expulsados de los países del este y de los territorios. Entonces, ese es el panorama de Europa. Y en medio de Europa, ¿no? Un caos completo. Y en medio del caos, los judíos que habían sido, ¿no?, sacados de sus casas, llevados a guetos, de guetos trasladados después a un abanico de campos, desde campos de trabajo, campos de todo lo que sabemos, exterminio. Y entonces los sobrevivientes, que no son pocos, los sobrevivientes, ¿en dónde terminan? Pues en campos de refugiados, ¿no? Clarísimo, en campos de refugiados. ¿Y qué hacemos, no? Oye, Juan, ¿no? Sería el ejemplo, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a regresar a tu, no sé, a tu piso en Hamburgo? Y me contestarías, mi piso en Hamburgo seguramente está destruido. Y si no está destruido, un alemán es dueño del piso, porque me sacaron de ahí a un gueto hace años, o me expulsaron por las leyes de Nuremberg y terminé en Bélgica, lo que sea. Y aún así, ¿cómo voy a regresar?
¿no? Junto a mis vecinos, que uno era nazi, el otro no levantó un dedo para defenderme, otro me dejó de hablar, pues yo no voy a regresar. ¿Cómo van a regresar? Cuando tú ves el descenso de la población judía de los diferentes países de Europa, entre los que no regresan porque mueren, entre los que no regresan porque cambian de identidad y pasan a la clandestinidad, y los que no regresan porque no quieren regresar, la población judía en Europa disminuye de una manera dramática. Y ahora pensemos en los aliados. ¿Qué hacemos con estos millones, De cientos de miles refugiados ahora. de refugiados y de los judíos? A la gente se le olvida que en 1938, en la conferencia de Evian, Francia, Estados Unidos lo organiza para ver quién puede recibir a los judíos que están siendo expulsados de Alemania desde 1936. Cerca de 250,000 a 300,000 judíos salieron de Alemania después de las leyes de Nuremberg. Y entonces es increíblemente dramático ver cómo países dicen, no, yo no recibo. Por ejemplo, Gran Bretaña, que decía, no, yo no soy un país de inmigrantes, no voy a tener ahora un problema de inmigrantes. Canadá dice lo mismo, Australia dice lo mismo, Estados Unidos tiene su propia cuota de 30,000 al año. No, República Dominicana dice, pues yo sí puedo recibir. Y entonces, eso es muy triste porque eso se tiende a olvidar, ¿no? Pero en realidad estos países no quieren recibirlos. Y entonces, cuando termina la guerra, las cuotas siguen vigentes. Wow. Y entonces, ¿qué hacemos? Estados Unidos dice, pues yo puedo recibir a 30,000, que es mi cuota. Gran Bretaña dice, de que se vayan a Gran Bretaña a canalizarlos a Palestina, donde ya están. Esto está perfectamente documentado. Y entonces, aunque muchos, los más que pueden, se van a otros lugares, las cuotas limitan la capacidad, los otros terminan yéndose a Palestina. Y entonces, a partir del Porque ahí no 45, había restricción. no hay restricción. Había la restricción del libro blanco, pero después de la guerra, los ingleses Cambió. se hacen de la vista gorda del libro blanco. Esa es la realidad. No cambió la regla, no se hicieron de la vista gorda. Se hicieron de la vista gorda. Y entonces empiezan a arribar cualquier cantidad de refugiados judíos de Europa. Y por supuesto los británicos, imaginemos a los soldados británicos de 20 años en los puertos recibiendo estas poblaciones judías, ¿no? Hambrientas, con tatuajes en los brazos de los campos. Empiezan a surgir todas estas historias, ¿no? De lo que sucedió en Europa. ¿Quién va a restringir su entrada? Claro, este incremento de población hace que la población musulmana diga, oye, habíamos quedado en una cosa y nuevamente entramos en conflicto. Nuevamente empezamos los conflictos. Y esta vez los conflictos son aún peores, puesto que tanto árabes musulmanes, ¿no? Palestinos musulmanes, como judíos recurren a medidas extremas para expulsar a los británicos del lugar. Antes no lo habían hecho, al menos no todas las organizaciones paramilitares judías, pero el Irgun, por ejemplo, y Haganá se convierten en organizaciones terroristas. Es decir, ellos empiezan a cometer atentados terroristas en contra de los británicos porque saben que su posición, saben que su situación es desesperada. O sea, su proyecto de país, ¿no? De división del país está perdido. Aquí me voy a detener rápidamente. El terrorismo es siempre un acto de desesperación y nace de la debilidad y la desesperación. No es un acto de fuerza, no es un acto. Cualquiera que lo comete es que está acorralado, desesperado, y es la única manera en que se puede hacer notar, de la peor manera posible, que es el terror. Y entonces no hay que olvidarnos también que los judíos tuvieron su pasado terrorista, ¿no? Ya incluso durante la Segunda Guerra Mundial hay un grupo que se llama el grupo Lehi, que es un pequeño grupo, no es un grupúsculo que se escinde, me parece que del Irgun, y comete actos terroristas en contra de los británicos. Y claro, después de la guerra, pues estos mismos cometen actos de terrorismo en contra de los británicos y contra los musulmanes palestinos. Y los palestinos hacen lo mismo, ¿eh? Los palestinos hacen lo mismo. Es de los dos lados, ¿no? Es de los dos lados, y hay matanzas y asesinatos. La situación es insostenible para Gran Bretaña. Y Gran Bretaña, de repente, simplemente dice, yo no puedo controlar esta situación. Situación creada por ellos, hay que decirlo. Y entonces, al no poder controlar esta situación, Gran Bretaña le da esta papa caliente, incendiándose más que caliente, se la avienta a las Naciones Unidas, que tenía un par de años de haber sido creada. Y las Naciones Unidas tiene que resolver qué va a hacer con este problema. Se crea una comisión de las Naciones Unidas y esta comisión de las Naciones Unidas
la UNSCOP, se le llamaba por sus siglas en inglés, resuelve que el camino más viable no es un territorio, un país, perdón, único, independiente, porque como están caldeados los ánimos de tal manera, sería una guerra civil. Y entonces cortan por lo sano y reparten el territorio entre musulmanes y entre judíos. Y de ahí nace la partición. Es la resolución 181 de la ONU, por la cual, entonces, en los lugares donde había más población judía, pues se les otorga a los judíos, donde hay mayor población musulmana. En realidad, al final, la partición, pues en el lado judío, la mitad es musulmana, mientras que en la parte musulmana prácticamente el 100% es musulmán, ¿no? Pero tiene sentido porque los musulmanes eran probablemente el 70% de la población, 67% de la población. Lo que es interesante es que la repartición no es equitativa. Los territorios judíos son más de la mitad, cuando ellos son el 30 y pico por ciento de la población. Pero hay que decirlo también, les toca el desierto del Negev, donde no hay nada, pero las zonas costeras donde sí hay. Y esa es la resolución de la ONU, la 181. Aquí hay que hablar un poco en favor también de la visión que tienen los judíos, porque los judíos dicen, a ver, nos están dando una parte de lo que era el mandato británico como un todo, es decir, Palestina y Jordania también. Por lo tanto, nos están dando un pedacito. Esto quiere decir, desde luego, que los judíos nunca reconocieron y hasta la fecha no lo hacen de manera muy precisa el reconocimiento de una identidad nacional palestina. Para ellos, en los años 40, los palestinos eran como los jordanos, no eran árabes, simplemente árabes, y no son árabes, son palestinos, ¿no? Y descienden de grupos cananeos no son exactamente iguales, ¿no? Sí tienen sus diferencias. Es como decir que en México mayas y aztecas eran los mismos porque se ven parecidos. No son los mismos. ¿No? Y ese es el origen de la partición, justamente, el origen de la partición. Por supuesto, los palestinos muy desordenados, pero no reconocen la partición, y los países árabes independientes en esa época, y digo independientes porque una buena parte de los países musulmanes y árabes actuales no eran ni siquiera independientes, pero los países árabes musulmanes independientes no reconocen tampoco la partición. Y entonces tenemos esta guerra a partir de 1948 y al 49, que es, bueno, pues Israel le llama su guerra de independencia, también se le llama el primer conflicto árabe-israelí, y de ahí nacen, bueno, las realidades ya existían, de aquí nace realmente estas guerras, este estado, más bien quiero decir, este estado de guerra constante, ¿no? Porque, ajá, o sea, este estado como de beligerancia. Digo, hoy se recrudeció, ¿no? Sí. Este mes de octubre, pero no es que haya dejado de existir porque el conflicto está ahí, porque hay, digamos, cosas que los dos pueblos consideran injustas o que consideran que tienen un cierto derecho por lo que quieran y gusten o por las promesas que les hayan hecho, como nos explicas. Ahora, pero ¿y en qué y a quién afecta o beneficia este conflicto? Bueno, eso es un tema interesante porque es un conflicto tan largo que en su momento ha tenido unos u otros partidarios. Lo podemos encajar perfectamente en el marco de la Guerra Fría, por ejemplo. Lo podemos encajar también en la situación estratégica del Medio Oriente, ¿no? El petróleo y todo esto. Entonces podemos ir un poco por partes. Hay una parte importante. Una vez que se dividen los territorios y está ahí este conflicto, bueno, pues los judíos, vamos a llamarles israelíes, porque ya crean su Estado, ¿no? Proclaman su independencia en 1948. Israel logra vencer en esta guerra, no solamente logra asegurar los territorios que se le habían prometido, sino que durante el conflicto logra ocupar territorio extra por cuestiones estratégicas, de defensa, lo que sea, de territorios que fueron reconocidos básicamente por todos, especialmente por Estados Unidos a partir del 64, si no me equivoco, 62-64. Y claro, como desde el principio la división era bastante irregular, una reminiscencia de esa división es la Franja de Gaza. Cuando es la guerra de independencia, los egipcios entran en Palestina para apoyar a los palestinos musulmanes en la región costera, y al final, cuando termina la guerra, se quedan ocupando Gaza y queda como del otro lado, mientras que los palestinos son expulsados de los lugares, no solamente de los que les correspondían, sino de los que correspondían al Estado de Israel, y quedan nada más en la parte de Cisjordania.
en la parte de Cisjordania. Durante la guerra, Jordania ocupó Cisjordania para ayudar a los palestinos y cuando terminó la guerra se quedaron ahí los jordanos en Cisjordania. Así se queda la situación. Por eso tenemos una parte que es Cisjordania y otra parte que es la franja de Gaza. Son parte de la partición, ¿okay? Son parte de la repartición, pero no están unidas territorialmente por la naturaleza de la partición. Cualquiera que ve un mapa dice, caray, ¿por qué dividieron así uno aquí y otro pedazo acá? Exactamente. Y a partir de esta guerra, pues todos los países árabes de los alrededores pues, se la tienen jurada a Israel, ¿no? No van a tolerar la existencia del Estado de Israel. Y entonces vendrán los conflictos posteriores, ¿no? La guerra del Canal de Suez en el 56, la guerra de los 6 días en el 67, la del Yom Kippur en 1973. Entonces, durante todo este proceso, pues claramente tenemos la situación siguiente, la situación geopolítica siguiente. El apoyo incondicional de Estados Unidos a Israel tiene básicamente un objetivo y una razón, y es que Israel es un aliado incondicional de los Estados Unidos en un territorio donde tradicionalmente Occidente no ha sido demasiado popular y es un territorio, es una zona estratégica. La margen oriental del Mediterráneo, a tiro de piedra del Cairo, a tiro de piedra de los pozos petroleros del Medio Oriente, a tiro de piedra de todo, del Canal de Suez. Y entonces, claro, Israel es una dependencia de Estados Unidos de alguna manera y para Estados Unidos es un aliado incondicional y son afines ideológicamente y al final del día los israelíes, aunque estén en Asia, están muy occidentalizados. Y claro, en el marco de la Guerra Fría, esto hace que los países árabes se vuelquen a la Unión Soviética. Y entonces se convierte en un conflicto proxy entre Occidente, entre Estados Unidos y la Unión Soviética, un conflicto proxy en el Medio Oriente entre estas dos potencias. Es lo que va a suceder, ¿no? Va a suceder esto hasta la disolución de la Unión Soviética en 1991, cuando ya Rusia no pinta básicamente nada. Entonces, hoy a quién beneficia, hoy a quién, es un tema bien complicado, ¿no? Porque parecería, y está bien que tengamos esa percepción que todo está íntimamente conectado. La guerra de Ucrania tiene que ver con esto, Rusia tiene que ver con esto, Irán, China. Al final del día, sí. Al final del día, habíamos platicado un poco si esto es la tercera guerra mundial, si no es la tercera guerra mundial. Es difícil. Cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, nadie dijo, esta es la Segunda Guerra Mundial. Sí, claro. Cuando los alemanes, ¿no? Cuando los alemanes ocuparon Austria en el 38 y después los Sudetes ese mismo año y después desmantelan Checoslovaquia entre el 38 y el 39, nadie dijo, este es el preludio de la Segunda Guerra Mundial. No, ni siquiera cuando Alemania invadió Polonia dijeron, aquí empezó la Segunda Guerra Mundial. Entonces, cuando tienes la historia tan cerca, es muy complicado definirlo. ¿Podríamos estar en el inicio de la Tercera Guerra Mundial? Sí, eso definitivamente. Pero yo más bien lo que quisiera aquí resaltar es que, fíjense lo que dije hace rato, en 1991 se disuelve, ¿no? Se desintegra la Unión Soviética y se convierte en la CEI famosa, ¿no? La Comunidad de Estados Independientes. ¿Y qué significa esto? Que de la Guerra Fría, la Guerra Fría es un mundo bipolar, a partir de 1991 vamos a vivir durante más de 20 años en un mundo unipolar. Lo que pasa es que nos acostumbramos y muchos jóvenes que hoy tienen 25 años, que tienen 30 años, están acostumbrados a un mundo unipolar. Incluso los que nacieron en el 95, en los 90, es un mundo unipolar. Y lo que está sucediendo ahora a nivel mundial es que estamos asistiendo al surgimiento o resurgimiento de un mundo bipolar, sino multipolar. Y entonces, claro, el que Rusia diga, no nos vamos a meter aquí en el conflicto de Ucrania, pero el que Rusia diga, para mí la integración de Ucrania en la OTAN es un tema de seguridad existencial, fíjense, existencial, ¿ok? Pues es que no lo es, no importa lo que tú pienses, lo importante es lo que piensa Rusia. Entonces, y Rusia no es Irak, Rusia no es Afganistán. Rusia da un manotazo, para bien o para mal, justo o injustamente, y dice, hasta aquí, esto yo no lo acepto. Y claro, le ponen sanciones que no le han hecho absolutamente nada, ¿no? Toda su economía la orientó hacia la India, hacia China, y claro, todos los países que tienen un tema con Estados Unidos, Irán, Corea del Norte,
China por la competencia económica, pues todos empiezan a formar un bloque para oponerse al mundo unipolar que hacía y deshacía. Los norteamericanos no se portaron tan mal, por decirlo de alguna manera, en los años anteriores a la caída de la Unión Soviética. A partir de los 90 se metieron aquí, se metieron allá de manera completamente impune. Ya no. Y esto que está sucediendo ahora, yo no digo que haya tenido nada que ver con ello Rusia, no hay pruebas, ¿no? Irán seguramente tiene algo que ver por ahí, desde luego, pero aquí lo que es un hecho es que Hamas, de la peor manera posible a través del terrorismo, llama la atención haciendo esto, y lo que detona me parece que esto, lo que hizo Hamas, me parece que es el proceso de normalización de las relaciones diplomáticas entre Arabia Saudí e Israel, porque uno de sus campeones principales se le va a los palestinos, ¿no? Entonces es una manera probablemente de llamar la atención del mundo y sacudirlo y poner el foco en Palestina, ¿no?